Sí, no, verdad. Bueno, para que no queden dudas, ¿no? Porque en realidad ayer deberíamos de haber hecho todo lo que son mediciones, ¿no ves? Pero vamos a hacer algunos ajustes, ¿ya? En cuanto a un calibrador, en cuanto a la medición, entonces ayer hemos tenido buen avance en la medición. Cuando nosotros una pieza a medir, habíamos dicho ayer que necesitamos hacer un diagnóstico de la pieza, ¿no ves? Entonces, ¿qué vamos a hacer con las mediciones? Vamos a determinar pues si esa pieza aún tiene todavía parámetros para someterlo al trabajo, ¿no? Si no está bien, entonces ya tienen que ustedes tomar la determinación de sustituir esa pieza si ya no tiene alcance para una reparación o rectificación. ¿En qué consiste la rectificación? Vamos a hacer de cuenta que este cigüeñal, ¿no ves? Está ya en malas condiciones. Como ustedes vienen de tornería, han mecanizado, ¿no ves? ¿Qué es lo que están haciendo en el mecanizado en tornería? Están haciendo arranque de viruta, ¿no ves? En tornería, ¿no ves? Ya. Entonces, cuando nosotros lo metemos a una rectificación, a una reparación de aparato, lo estamos sometiendo a un mecanizado. ¿Qué es lo que hacen en el mecanizado? Pues lo van a rectificar estas partes que están dañadas. Al mecanizarlo, entonces le están haciendo arranque de viruta para que su pieza se rectifique. En eso consiste el rectificado, o sea, volver los cilíndricos de nuevo, ¿no? Pero ya no va a quedar en su medida. Al arrancarle viruta le estamos desgastando, entonces estamos disminuyendo el diámetro, pero lo estamos rectificando, ¿ya? Ahora, al rectificarlo, páseme el cojinete. Al rectificarlo, tenemos que ponerlo todos a la misma medida, ¿ya? Si este mide 40, exacto, 0,0, ¿no ves? Todos tienen que tener 40 exacto. Pero cuando ustedes hacen su medición, entonces ustedes han agarrado, han hecho su medición, ¿ya? Y me dicen ustedes tiene 48, ¿ya? Pero lo han medido con el calibrador. Ahora, ¿qué falta? Tenemos que ir a la precisión, ¿ya? Con el otro instrumento, con este. Entonces consiste en medirlo. Para determinar su deformación necesitamos medir mínimo en 3 lugares. O sea, agarramos, vamos a medir ahí, giramos un poco, medimos y giramos otro poco y medimos en 3 puntos. Y ahí vamos a determinar medidas. Por ejemplo, yo he sacado aquí 48, ¿no ves? Pero cuando ya yo me voy a un instrumento de mayor precisión, entonces ya no va a ser 48, va a ser 49.80.90, ¿no? Entonces vamos a encontrar ya nosotros exactitudes ahí. Entonces, si yo mido en un punto 40, pero en el otro punto mide menos, voy a considerar la menor medida para tomar en cuenta la rectificación. En las rectificaciones, cuando se trata de cigüeñal, está en rangos de 25 centésimas, ¿ya? Entonces, si aquí tiene 40, su medida estándar, menos 25, o sea, vamos a restar, ¿no ves? 25 centésimas, ¿ya? Entonces va a quedar en 39,75. Pero si el desgaste y la deformación es mayor, es decir, nosotros determinamos que hay un desgaste de más de 30 centésimas, entonces esa rectificación se va a ir automáticamente a 0,50. Porque el fabricante de repuestos agarra y trae el cojinete, este es el cojinete. El fabricante de los repuestos me está trayendo estándar, me está trayendo en sobremedida 0,25, 0,50, 0,75 hasta 1 milímetro. Y de ahí se acabó su vida útil de esta pieza, ¿ya? En algunos casos se va a ir directamente a 1 milímetro, por alguna razón que se hubiera dañado, que tenga una rayadura muy profunda, se va a 1 milímetro.
y es lo último. Entonces lo armamos y tiene una vida útil de cierto tiempo y se acabó. ¿Qué sucede cuando nosotros rectificamos esta pieza? Lo estamos disminuyendo, entonces vamos a compensar con el cojinete. Lo que le hemos quitado aquí, lo compensamos aquí, con esta pieza. Entonces, si esta pieza en su medida estándar, hemos dicho que 40 es estándar, ¿no ves? Entonces aquí tenemos un espesor de 2 milímetros. Si estamos rectificando acá 1 milímetro, entonces este ya tenemos que tener de 3 milímetros. Estamos compensando. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Hacer un diagnóstico de su estado actual de la pieza para determinar si lo vamos a rectificar o si lo vamos a sustituir por otro. ¿Listo? Por esa razón, entonces, necesitamos realizar medidas en los 3 puntos, 1, 2, 3, y determinar. ¿Ya? Por ejemplo, aquí se ve rayaduras profundas, hay que ver si da para rectificarlo o no. Los otros igual, los otros puntos. ¿Listo? Entonces van a proceder así a hacer sus mediciones. Quiero que participen todos de la medición con ese instrumento. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? En esta pieza igual, ¿ya? Normalmente hacemos mediciones en esta zona, la zona donde están las bancaditas, ¿no ves? Esas bancaditas donde han sacado los pernos, ¿ves? ¿Ya? Entonces igual tomamos en cuenta que vamos a tomar las medidas aquí y vamos a tomar en este extremo de aquí. Entonces tomamos ese extremo y ese extremo. Igual en 3 puntos, 1, 2, 3. 3 puntos vamos a medir. ¿Listo? Lo mismo, ¿no? Es con la misma razón que estamos midiendo para determinar si esa pieza aún está en condiciones o no. Ahora, si nosotros nos ponemos a observarla la pieza, miren, aquí ya tiene bastante desgaste ya. Si lo queremos someter a un trabajo a esta pieza ya no da ahí, porque aquí hay grada. Toquen acá, toca acá, esa rebarba es alto eso, ¿no ves? Entonces eso también hay que determinar. Pero la práctica que ustedes tienen que hacer es medir con el instrumento. Cada uno va a medir con el instrumento, ¿ya? El ejercicio de aprender a manejarlo, el instrumento adecuadamente, y además de eso de lecturarlo lo más preciso posible. ¿Ya? Si no hay preguntas, entonces vayan avanzando y ya voy a ir con este instrumento por cada mesa, por cada grupo. Entonces, a medida que yo voy a ver el avance de ustedes, yo voy a ir con este instrumento para que midamos los cilindros. Entonces, en el cilindro, igual, lo tengo, espérenme, instrumento determinado para medir deformaciones y desgastes en el cilindro. Entonces, nos ayudamos con el reloj, el palpadorcito que tiene acá, lo vamos a montar acá. Internamente tiene una varilla que va a conectar al palpador, ¿ya? Y luego acá abajo esto es lo que vamos a insertar esto en el cilindro, ¿ya? Vamos a hacer de cuenta que este es el cilindro. En realidad este es un cilindro donde trabaja un pistón, pero a esto se le llama camisa, ¿ya? Cilindro en realidad, ¿ya? Haciendo la colocación de la pieza internamente, entonces nos ayudamos con el reloj, con este reloj. Vamos a insertarlo sobre el cilindro en la parte de abajo donde no ha sufrido rozamiento, fricción. Entonces se mantiene en su diámetro, en su medida estándar. Ahí vamos a trabajar, nos ayudamos con el instrumento, lo vamos a poner en 0 y luego vamos a ir desplazando hacia arriba. Hacemos en la mitad y arriba, en 2 puntos, ¿ya? La parte de abajo solo es para colocarlo en 0, ¿ya? Pero a medida que nosotros vamos desplazando hacia arriba, si ese cilindro está en buenas condiciones, entonces se va a mantener en 0 la agujita. Pero si hay desgaste, entonces ya vamos a ver un desplazamiento nosotros. Dependiendo del desgaste se va a desplazar la aguja. 10, 20, 30, 40, 75. ¿Ya? Si no hay desgaste tiene que mantenerse en 0. Voy desplazando y se mantiene en 0. Voy desplazando para arriba y se mantiene en 0. Entonces luego le doy la vuelta, ¿no? El instrumento en realidad en el bloque, vamos a ver ahí,
hacemos del otro lado. Entonces vamos a medir en ambos lados. ¿Qué vamos a determinar? Vamos a determinar cónico, o sea, abajo está en 0, pero a medida que vamos subiendo se va abriendo, ¿no? Está cónico. Entonces, y cuando lo damos la vuelta al otro lado, entonces vamos a notar que a este lado mide más que a este lado. Está ovalado. Hay ovalidad y hay conicidad. ¿Ya? Entonces, eso van a determinar ustedes en su blog, en el cilindro, si está ovalado, si está cónico o si aún está en perfecto estado. ¿Ya? Bien, vamos a trabajar entonces, luego voy a pasar por mesa, ¿ya? A continuar.